¿Qué pasa, chavapotes, amiguitos de la domótica? Bien, hoy un nuevo vídeo donde voy a explicar cómo instalar Home Assistant OS con Proxmox. A ver, que hay mucho hype con esto de instalar Home Assistant a través de Proxmox y en este vídeo voy a explicar cuándo recomiendo utilizar Proxmox con Home Assistant y cuándo no deberías de tocarlo, pero vamos, es que ni con un palo. Dios, que te meto un palo que te río. Para ello tienes que entender que hay dos métodos oficiales de instalación que recomiendan desde la web de Home Assistant. El primero es Home Assistant OS y el segundo Home Assistant Container. Home Assistant OS es todo, es decir, no solo vas a instalar el controlador domótico como tal Home Assistant, sino que también vas a instalar un sistema operativo adaptado para este controlador domótico. Y la mayor ventaja que tiene es que vas a poder mantenerlo y configurarlo de una manera muy sencilla a través de la interfaz gráfica. Te evitas de dolores de cabeza de tener que mantener y configurar tanto el sistema operativo como las aplicaciones que vayas instalando. Pero tiene una gran desventaja y es que Home Assistant como tal tampoco consume muchos recursos y por lo tanto si instalas Home Assistant OS en un pepino estás desaprovechando capacidades de ese servidor. Es muy recomendable para utilizarlo con Raspberry Pi o con Home Assistant Green, pero cuando estamos utilizando un mini PC con unas capacidades bastante potentes, pues la verdad es que estás desaprovechando. Y para ello se utiliza Home Assistant Container. En este caso lo que hacemos es instalar un sistema operativo como Linux, aunque se puede utilizar Mac y Windows, y luego instalamos un software que se llama Docker, donde vamos a instalar aplicaciones a través de contenedores. Es una especie de virtualización. El mayor inconveniente que tiene esto es que nosotros somos los encargados del mantenimiento del sistema operativo, del mantenimiento de las aplicaciones como Docker y del mantenimiento de los contenedores que vayamos instalando dentro de Docker. Y claro, la domótica ha venido aquí para facilitarnos la vida y no tiene mucho sentido que nosotros mismos nos las compliquemos utilizando un método de instalación como Home Assistant Container. Y aquí es donde viene nuestra duda. ¿Qué método debemos de elegir? Y en principio tendríamos que elegir para un mini PC Home Assistant Container para aprovechar todas las capacidades y para un ordenador como un Raspberry Pi o un Home Assistant Green, un Home Assistant OS para que encaje, vamos, como anillo al dedo. Y aquí es donde entra Proxmox, porque lo que nos va a permitir este software de virtualización es coger lo mejor de los dos mundos. Dos cosas antes de empezar con este tutorial. Si no sabes de qué va esto de la virtualización, en este vídeo te voy a explicar cómo sacar el máximo provecho dentro de tu sistema domótico. Y la segunda, no menos importante, si cuando hablo de Home Assistant estás pensando ¿qué me estás container? Tengo un mini curso especialmente diseñado para ti, para gente que no sabe ni por dónde le sopla el aire. Te puedes apuntar en programarfacil.com y vas a aprender mínimo 3 cosas. La primera, a instalar Home Assistant versión cultural leonesa en tu propio ordenador. La segunda, a integrar dispositivos en tu propio sistema domótico. Y la tercera, a automatizar los electrodomésticos de tu casa. Entras en programarfacil.com, dejas tu email y en 0, estás recibiendo el email de bienvenida. Y ahora sí, empezamos. Mi nombre es Luis del Valle, un tipo normalito, más bien tirando al lerdo, que milagrosamente ha conseguido automatizar su casa utilizando Home Assistant. Y en este canal te voy a enseñar cómo lo he hecho y cómo lo puedes hacer tú, sin mandangas varias. ¡Vamos al lío! Y seguro que alguien se está preguntando, ¿pero qué es eso de virtualización? Es una pregunta muy inteligente. Al final la virtualización lo que nos permite es ejecutar varios sistemas operativos dentro de una misma máquina. Es una tecnología muy útil en centros de datos y en las empresas, ya que permite optimizar la utilización del hardware y reducir los costes. Para que lo entiendas, imagínate que tenemos un piso de 5 habitaciones y se lo alquilas a una única persona. Esa persona vivirá en una habitación, utilizará la cocina, el baño, etcétera, etcétera, pero estará desaprovechando el resto de habitaciones. Con la virtualización lo que hacemos es optimizar ese piso alquilando a cada persona una habitación. Y más o menos así es como funciona la virtualización y así es como funciona Proxmox. Y en este tutorial te voy a enseñar cómo instalar Home Assistant OS dentro de este software de virtualización. Antes de meternos a ver cómo instalar Proxmox, es importante entender que no vale cualquier servidor. Esto tiene que tener unos requerimientos mínimos. Lo primero, tiene que soportar arquitectura de 64 bits. Lo segundo, tiene que ser compatible con la virtualización KVM. Tercero, tiene que tener una memoria RAM mínima de 2 GB, pero mínima, eso solo para Proxmox. Y luego vas a instalar Home Assistant, añade 4 GB y si vas a instalar más aplicaciones, pues vas a tener que ir añadiendo más memoria RAM. Esto como todo, cuanto más azúcar, más dulce. Y con el disco duro pasa exactamente lo mismo, cuanta más capacidad, mejor. Eso sí, Proxmox recomienda que para un buen rendimiento utilices discos SSD. Y como no, para poder conectarlo a tu red local y a internet vas a necesitar que el servidor tenga una tarjeta de red. Ahora sí, vamos a empezar a instalar ya Proxmox en nuestro servidor y para ello necesitamos crear un
una unidad de arranque USB. Y lo primero es meterte en la web oficial de Proxmox y descargar la ISO, la imagen de Proxmox de la última versión. En el momento que estoy grabando esto es la versión 8.1. Luego vamos a necesitar tener instalado en nuestro ordenador un software que nos permita crear esta unidad de arranque. Hay varios, entre ellos está Balena Etcher, pero a mí me gusta utilizar el Raspberry Pi Imagen. Este lo puedes descargar de la web oficial, es muy sencillo. Una vez lo descargas y lo instalas, lo abres, das al clic a seleccionar el sistema operativo, utilizas el personalizado, buscas donde hayas descargado la imagen de Proxmox, la cargas y luego seleccionas el USB. Por supuesto, tienes que tener conectado el USB al mismo ordenador donde tienes instalado este programa. Y luego le das a la siguiente para que cree la unidad de arranque USB. Una vez haya terminado, desconecta la memoria USB porque nos va a hacer falta a continuación. A ver, la instalación de Proxmox no es complicado, pero tienes que seguir estos pasos. Lo primero, tienes que conectar un teclado, un ratón y un monitor al servidor. Te puede valer también una tele si los dos, tanto el servidor como la tele, tienen HDMI. Luego tienes que conectar un cable Ethernet, no utilices la red Wi-Fi. A continuación, apaga el servidor y conecta el USB que hemos utilizado en el paso anterior para crear la unidad de arranque. Ahora es importante que investigues cuál es la tecla que te permite acceder a la BIOS de tu servidor. Esto varía, depende del fabricante. No es la misma tecla para un NUC que para un Slimbook. Te recomiendo que hagas una búsqueda en Google. Y una vez lo sepas, enciende el servidor y pulsa la tecla para entrar en la BIOS, porque aquí vamos a tener que hacer varias configuraciones. Eso sí, el nombre y la ubicación de estas configuraciones puede variar según el fabricante. Y esta es quizás la parte más compleja de toda la instalación, porque vas a tener que ir probando hasta que realmente funcione. El primer paso es buscar dentro de la BIOS algún sitio donde ponga virtualización y habilitarla. Un buen sitio es buscarlo en las opciones avanzadas. Y puedes encontrarlos con el nombre de VTX, AMD-V o SVM, dependiendo del procesador que estés utilizando. Y lo mismo pasa con el arranque UEFI. Vas a tener que buscar si en algún sitio pone que esté deshabilitado, y si está deshabilitado vas a tener que habilitarlo. En mi caso, un Slimbook no he encontrado estas configuraciones, pero tienen que estar habilitadas porque si no, no podría haber instalado Proxmox. También es importante que habilites el arranque seguro. Este suele estar dentro de la opción de Security. También es muy importante habilitar el encendido automático. Esto nos permitirá que si el servidor se queda sin corriente, cuando vuelva otra vez a la luz, pueda arrancar de forma automática. Y esto también depende de cada fabricante. En el caso del Slimbook, aparte de que vamos a tener que tocar una configuración dentro de la BIOS, también vas a tener que abrirlo y cambiar un jumper de posición. Esta configuración en la BIOS tiene un nombre muy raro, que se llama Safe After G3. Asegúrate que el estado S0 está activado. Y por último, vas a tener que cambiar el orden de inicio, es decir, vas a tener que arrancar desde el disco de arranque que hemos creado en el USB y que está conectado al servidor. Con esto ya lo tendríamos todo, solo tienes que salir guardando la configuración. El servidor se reiniciará y arrancará desde el disco de arranque de USB que tenemos conectado. Nada más arrancar del disco de arranque USB, nos va a mostrar la pantalla de instalación de Proxmox. Elige la instalación gráfica. El siguiente paso es aceptar la licencia. Abajo a la derecha tienes el botón para que hagas clic diciendo que estás de acuerdo. El siguiente paso es elegir el disco duro donde quieres instalar Proxmox. Luego tienes que configurar la localización y la zona horaria donde te encuentras. A continuación te va a pedir que pongas una contraseña. Esta contraseña tiene que tener números, letras y algún símbolo. También tienes que introducir un email que sea válido, donde te va a enviar notificaciones. En la siguiente pantalla, si todo ha ido bien y ha conseguido conectarse a la red de tu casa, el router habrá asignado una IP al servidor y la configuración de red. Algo muy importante, guarda, apunta o memoriza la IP que ha asignado a Proxmox porque luego nos va a hacer falta. También debes de establecer el nombre de host. Piensa un poco este nombre, ya que no se puede cambiar esto más tarde. Por ejemplo, en mi caso voy a poner proxmox.local, pero tú puedes poner el que te dé la gana. Y para finalizar te va a mostrar un resumen de la instalación. Si todo está correcto, haz clic en Install abajo a la derecha. Esto comenzará la instalación, que puede tardar más o menos. Ten paciencia. Una vez termine de instalar Proxmox, se reiniciará y aparecerá una terminal donde aparece la IP con el puerto al que nos tenemos que conectar. Ahora veremos cómo hacerlo. Una de las grandes ventajas que tiene Proxmox es que lo vamos a poder configurar y administrar a través de una interfaz web. Basta con abrir un navegador, poner la IP y 2 puntos seguido del puerto. El puerto siempre es el 8006. La primera vez que te conectas, con toda probabilidad te dirá que la conexión no es privada. Haz clic en configuración avanzada. Luego haz clic en el enlace que pone acceder a la IP y entre paréntesis sitio no seguro. Esto abrirá la interfaz web de Proxmox. Primero selecciona el idioma en el que quieres trabajar, por ejemplo español, y luego pon el usuario y la contraseña. El usuario siempre es root, R-O-O-T, y la contraseña que has establecido en la instalación.
Marca el check de guardar nombre de usuario y haz clic en Login. Si todo ha ido bien, te mostrará un mensaje diciendo que no tienes una suscripción válida, bla 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 bla. Luego veremos cómo quitar este mensaje. Y esto nos da acceso a la web de Proxmox. Desde aquí lo que vamos a poder hacer es crear máquinas virtuales, configurarlas y administrarlas. Otra de las grandes ventajas de Proxmox es que tenemos acceso a unos scripts que comparte la comunidad y que nos van a permitir instalar un montón de aplicaciones. Entre ellas están Home Assistant OS. Estos scripts se conocen como scripts ayudantes. En la página web oficial de estos scripts los tienes categorizados. En cada script vas a tener una descripción de lo que hace y además vas a tener el comando para poder ejecutarlo dentro de Proxmox. Todos los scripts se ejecutan dentro de la consola. Y vamos a ejecutar nuestro primer script, el post install. Este script es fundamental ejecutarlo nada más instalar Proxmox porque nos permite hacer 4 cosas. Deshabilita, corrige y agrega varios repositorios y fuentes de Proxmox. Deshabilita ese mensaje tan molesto de la suscripción. Actualiza Proxmox y lo reinicia. Ejecutarlo es muy sencillo. Ve a la web oficial de los scripts y entra en la sección Proxmox VE Tools. Dentro encontrarás el primero que pone Post Install. Copia el comando haciendo clic en el botón Copy. Luego vete a la interfaz web de Proxmox y abre la consola. Copia el comando y le das a la tecla Enter. Esto lanzará el script y lo primero que hará es pedirte que confirmes. Pulsa la tecla Y y luego Enter. A partir de aquí, a todas las preguntas que te haga, di sí o yes. Basta con ir pulsando Enter. En un momento dado aparecerá en la consola Updating Proxmox. Aquí ten mucha paciencia porque puede tardar más de 10 minutos en actualizar. Por último, cuando termine, te preguntará si quieres reiniciar Proxmox. Le das que sí y ahí te esperas. Y con esto hemos conseguido ejecutar nuestro primer script con el que hemos conseguido actualizar Proxmox y además hemos quitado el mensaje tan molesto de la suscripción. El siguiente script que vamos a ejecutar es el que nos va a permitir instalar Home Assistant OS. Igual que antes, nos vamos a ir a la web oficial de los scripts y dentro de la sección de Home Assistant vamos a encontrar el script de Home Assistant OS. Copia el comando, te vas a la interfaz web de Proxmox, abres la consola, copias el comando y le das a la tecla Enter para iniciar la instalación. Te pedirá confirmación, pulsa Enter. En este caso tenemos dos opciones, hacer la instalación por defecto o hacer la instalación avanzada. Vamos a seleccionar avanzada. Luego te pedirá que selecciones la versión de Home Assistant OS. Selecciona la última versión estable. Deja el ID de la máquina virtual por defecto. Deja el tipo de máquina por defecto. Asegúrate que está seleccionada la escritura a través de caché de disco, es la opción 1. Pon un nombre de host a la máquina virtual. Por ejemplo, yo he puesto Home Assistant, ¿no? Que tú puedes poner el que te dé la gana. Eso sí, no utilices espacios ni símbolos. Deja el tipo de modelo de CPU el que tiene por defecto. Selecciona el número de cores que quieres asignar a Home Assistant. Con 2 es suficiente, pero puedes seleccionar más. Lo mismo con la memoria RAM. Puedes utilizar entre 4 GB y 6 GB. Pon el valor en megas. Deja el puente de red que aparece por defecto. Deja la MAC que aparece por defecto. Deja la VLAN por defecto y deja el tamaño de MTU por defecto. Por último, configura que arranque la máquina virtual cuando esté instalada. Esto iniciará el proceso de creación de la máquina virtual de Home Assistant OS. Esto tardará más o menos dependiendo de tu máquina. Y una vez termine, verás que aparece una máquina virtual en el listado de máquinas virtuales. Entra en la máquina virtual que acaba de crear, en mi caso se llama Home Assistant, y abre la consola. Verás que se está iniciando. La primera vez que se inicia suele tardar más debido a la configuración inicial. Ten paciencia. Y una vez termine de arrancar Home Assistant te mostrará la IP que tiene asignado. Ahora sí, abre el navegador, pon la IP seguido del puerto 2.8123 y verás que se está iniciando Home Assistant. Y con esto ya tendríamos instalado Home Assistant OS dentro de Proxmox. Y esto, aunque es la leche, lo realmente interesante es que yo podía crear otro Home Assistant a través de este script con otra IP diferente, por ejemplo, para pruebas. Pero también podría instalar uno de red, podría instalar un Linux o podría instalar un Docker directamente. De hecho, voy a instalar Docker copiando el comando del script, lo llevo a la consola, lo pego, lo ejecuto y en 0, tengo instalado Docker en la máquina virtual de Proxmox. Bien, dos cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de crear máquinas virtuales con Proxmox. La primera es que mucho ojo a la hora de crear máquinas virtuales porque tu servidor no tiene recursos ilimitados y a la hora de crear nuevas máquinas virtuales van a ir consumiendo esos recursos y vamos, te vas a quedar sin memoria RAM, sin disco duro y sin CPU. Y la segunda, también mucho ojo a la hora de crear máquinas virtuales porque puedes crear una para no de red, otra para un Linux, otra para un Home Assistant de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas máquinas virtuales va a tener asignada una IP, con lo que puedes saturar tu red Wi-Fi o tu red local de casa. Y con esto doy por finalizado este tutorial donde hemos visto cómo instalar Home Assistant OS con Proxmox. Y te puede parecer algo extraterrestre, y lo entiendo. Por eso, si ahora mismo no sabes ni por dónde te sopla el aire, te recomiendo que entres en programarfacil.com donde te puedes apuntar a
a un mini curso gratuito para aprender a instalar Home Assistant en tu propio ordenador, a integrar dispositivos de una manera muy sencilla y a automatizar electrodomésticos de tu casa. Entras programarfacil.com, dejas tu email y en 0, te estoy enviando el email de bienvenida. Ahora sí, me despido. Intenta hoy ser un 1% mejor persona. ¡Chao!